Muy buenas, emprendedores. Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os vamos a hablar sobre cuáles son los errores más típicos cuando empiezas a emprender. Tengo que decirte que no te voy a decir todos los errores que se suelen cometer, ya que son demasiados y haríamos este vídeo demasiado largo. Pero te lo voy a resumir en los 4 o 5 errores que son más comunes a la hora de empezar un nuevo negocio. Vamos con ello. El primer error más común, que está enlazado con el segundo, es tener demasiado miedo. Bien, un emprendedor novel siempre tiene demasiado miedo y tiende a pensar que le va a ir mal, con lo cual intenta posponer lo máximo la salida de su negocio. Es decir, piensa que cuanto mejor tenga el producto o servicio, más probabilidades tiene de éxito. Y bueno, no hay mucho de mentira en eso, pero hay que ver una cosa muy rápidamente. Si has visto alguno de nuestros otros vídeos, si no te invito a verlo, sabrás lo que es el PMV o Producto Mínimo Viable. Bien, te lo cuento muy rápidamente si no. El PMV es la expresión mínima de nuestro modelo de negocio, ¿vale? Yo lo pongo con un ejemplo que se ve muy fácilmente. Imagínate que queremos crear un software para gestionar las redes sociales y, bueno, yo estoy pensándolo ahí con el equipo y los desarrolladores y yo les digo, quiero que gestione, por ejemplo, Twitter, Facebook, Instagram, quiero que tenga 20 funcionalidades, una interfaz muy bonita y que vaya muy rápido. Entonces ellos me dirán, bueno, pero es que eso va a tardar mucho tiempo y mucho dinero y ahora mismo no lo tenemos. Tienes que priorizar. Entonces yo tendría que pensar y decir, bueno, mi audiencia, ¿qué es lo que más necesita? Y, por ejemplo, decir, bueno, quizás no en todas las redes sociales, empezaremos con Instagram. Y en vez de 20 funcionalidades, ponme las 3 que yo considero más básicas. Y bueno, quiero que cargue rápido, pero quiero tener esto la semana que viene para lanzarlo al mercado, para ver la respuesta. Bien, eso sería el PMV en este ejemplo que te estoy poniendo. Entonces, ¿cuál es el error más común de los emprendedores? Bueno, principalmente se divide en dos suberrores. Lanzarlo muy pronto o lanzarlo muy tarde. Normalmente suele ser más típico el lanzarlo muy tarde. Ya te digo, tendemos a pensar que si lo perfeccionamos al máximo, pues va a haber más probabilidad de éxito. Y bueno, esto no es del todo mentira, pero tú tienes que darte cuenta de que cuando lances un PMV tienes una información muy valiosa y es que los usuarios que lo van a usar y lo van a comprar te están dando un feedback en tiempo real y quizás tú pensabas que hacía falta 20 funcionalidades y en realidad con 5 te sobra. O pensabas que había que hacerlo en 3 redes sociales y en realidad la gente pues lo utiliza en Instagram, en Facebook muy poquito y en Twitter no lo utiliza nadie. Con lo cual te has ahorrado tiempo y dinero. Bien, el segundo error más común en los emprendedores es no pulir bien el modelo de negocio. Solemos entender que a la hora de crear una empresa, ya sea que nos lo explican en la universidad o en Internet, tendemos a pensar que lo más importante es centrarnos en la oferta y no en la demanda. Bien, cuando te centras en la oferta, lo que haces es lo típico de abrir una hoja Excel y empezar a pensar en los gastos, en los salarios, en las mesas, en los ordenadores, en las licencias, etcétera. Y en vez de pararte a pensar en la demanda, es decir, oye, ¿quién nos va a comprar y por qué? Y no responder estas preguntas con 2 líneas, en plan, bueno, cualquier persona, o un espectro muy amplio, personas de 20 a 45 años, ya, pero ¿cómo se comportan? ¿Qué necesitan? ¿Dónde están? ¿Cómo podemos encontrarles y tener un feedback en tiempo real? Eso es muchísimo más importante, muchísimo más que tener una hoja Excel con los sueldos, con las mesas, con lo que haga falta, ya que eso, en el fondo, siempre va a poder cambiar. Y si la otra cosa va bien, es decir, si la demanda va bien, la oferta va a ir bien. Pero viceversa no tiene por qué. Porque han cerrado muchísimas empresas y muchísimas startups porque se focalizaban demasiado en la oferta. Y sí, tenían una oferta muy buena y tenían unas oficinas muy chulas, unos salarios ya planificados y todo tenían muy buena pinta. Pero ¿qué ha pasado? Que luego nadie les ha comprado porque no han hecho bien un análisis y no han sabido qué necesidad estaban satisfaciendo, a quién, por qué y cómo se comportaban. Con lo cual, ese es un error muy común y, por desgracia, es un error que es letal a la hora de crear una empresa, ya que si lo cometes, lo más probable es que no tenga vuelta de hoja lo que acabas de hacer. Así que mucho cuidado con esto, compañeros. Otro error muy común es cuando emprendes con amigos, no tener ningún tipo de validez legal. Me explico. Cuando tú emprendes con amigos es muy bonito en un principio, pero tienes que darte cuenta de que estáis en un negocio que potencialmente puede llegar a valer millones. Y esa es la actitud que quiero que tengas cuando emprendas. Millones. Con lo cual, tienes que dejar muy claro el tema de porcentajes, stock options, quién va a manejar, quién no va a manejar, competencias, jerarquías, etcétera. Yo sé que todos los proyectos empiezan como algo solitario o con un amigo o dos en un garaje y que es algo muy sencillo. Y tampoco vale la pena perder mucho tiempo en papeleo, pero yo creo que hay que, al principio por lo menos, determinar cuánto porcentaje de la empresa tiene cada uno, si eso se va a mantener, la jerarquía dentro de la empresa y el futuro que tiene cada uno de ellos dentro. Ya que no hay nada peor que a la hora de que entre una inversión o que entre un fondo de capital riesgo decir, bueno, ¿y qué porcentaje tiene ahora cada uno? Ya que ahora es muy difícil determinarlo. Esto ahora vale muchísimo dinero y puede llegar incluso a enfrentamientos entre los socios o lo que es peor,
que quieran solventar la empresa, es decir, que quieran liquidarla y te quedes directamente sin nada. Ese es uno de los errores más comunes que hay también. Y bueno, para acabar, otro de los errores más comunes de los emprendedores, sobre todo aquí en España, es que se centran mucho más en la elocuencia, en saber expresarse, comunicar, en hacer un buen pitch, que en tener una buena base en sus planes de negocio. Me explico. Hablar bien en público, o hacer una buena presentación, o mantener una buena reunión por Skype, como estamos haciendo tú y yo ahora, muy parecido, es muy importante, ya que obviamente vas a ser la imagen de tu marca y tienes que aprender a hablar con propiedad. Pero, ¿de qué sirve que sepas hablar muy bien y que me cuentes cosas muy bonitas si cuando voy a la documentación tu plan de negocio no tiene nada? Con lo cual, es mucho más importante que aprendas a hacer un buen plan de negocio, que ese plan de negocio esté testado en el mercado y que de verdad dé dinero. Porque si eso es bueno, da igual cómo hables, cómo te vistas, etcétera, ya que si eso es bueno, un buen inversor lo va a saber ver. Lo va a saber ver y va a invertir en ti. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues lo primero, contratará a una persona para que vaya a esos eventos y pueda hablar en tu nombre, ya que aprender a hablar en público no es difícil, pero aprender a hacer un buen plan de negocio, un buen plan de empresa, tener nociones de contabilidad, de finanzas, de internacionalización, de mercadotecnia, eso sí es más difícil. Y eso no es tan fácil encontrarlo en una sola persona. En cambio, hablar bien en público es muy fácil, ya que últimamente hay muchísimos talleres, muchísimas ponencias, seminarios, etcétera. Con esto, emprendedor, lo que te quiero decir es que está muy bien que hables bien en público y de hecho hay que saber hablar en público. Nunca te voy a decir que esté mal, pero lo que está mal es que le des más importancia a saber hablar en público o a saber defender tu proyecto que a que de verdad sea defendible. Es decir, que ahora tenga unas tablas, que haya algo detrás, que detrás del papel hay algo que de verdad sostenga tu negocio y tu proyecto de cara a un inversor, a un cliente o a cualquier persona de la calle, ya que eso siempre va a ser 1000 veces más importante que el mejor de los discursos. Bien, hasta aquí el vídeo de hoy, compañeros. Este vídeo ha sido un poco más cortito, espero que lo hayáis disfrutado. Y bueno, si tenéis algún tipo de duda o algún tipo de pregunta, ya sabéis que nos la podéis dejar aquí en la página web de contacto sin ningún tipo de problema. Bien, compañeros, poco más. Espero que hayáis disfrutado mucho este vídeo y nos vemos pronto.